A continuar con el estudio bíblico del libro de Mateo y vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Amén. Dice su palabra: también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar un tema que a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, pues ha sido un poco controversial. Siempre salen estos temas dentro de la iglesia y muchos pues tienen su punto de vista, otros tienen otros puntos de vista acerca del matrimonio, acerca del divorcio. Pero lo vamos a tratar con la seriedad que se merece, lo vamos a tratar de ver a través de las Escrituras y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Amén. Entonces, hemos venido hablando, los pastores han venido enseñándonos a través de este libro de Mateo, capítulo 5, y hemos venido escuchando las enseñanzas del Sermón del Monte. Y ha venido tratando el Señor con nosotros, con nuestras vidas, ha venido tratando también acerca de lo que hay en nuestros corazones, hablando de lo que nosotros hablamos, de lo que tenemos en nuestros corazones, de dónde vienen todos los males. Hablando el fin de semana pasada, Pastor Alejandro hablaba acerca, nos exhortaba, nos enseñaba acerca del adulterio. Y el Señor Jesús continúa hablando, continúa enseñando en el Sermón del Monte y habla acerca del divorcio. Y es muy lamentable ver que hoy en día, solo por decir, hablando de aquí, nosotros estamos ahora en Europa, solo en la Unión Europea, el 50% de los matrimonios acaban en divorcio. Entonces es un tema primordial, es un tema que se debe tratar con mucha seriedad, aún dentro de la iglesia, porque muchas veces no tenemos la información o no le brindamos un estudio necesario a este tema, que es de vital importancia. Entonces, debemos de hacernos esa pregunta: ¿será que Dios desea o será que Dios quiere que los matrimonios se rompan? ¿O será que Jesús realmente aprueba el divorcio o desea eso para nosotros? Y vamos a irnos, antes que nada de entrar, vamos a irnos al principio. Vamos a irnos allá a Génesis. Vamos a ver el principio de todo, donde Dios instituyó el matrimonio. Y para eso vamos a ir a Génesis, capítulo 2. Versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Lo tienen? Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces vemos que Dios dio el matrimonio como un regalo. Dios nos dio el matrimonio como un regalo al hombre. ¿Por qué? El hombre y la mujer fuimos creados para complementarnos entre sí. Ese fue el propósito del inicio, cuando Dios instituye el matrimonio. Y el matrimonio, hermanos, no fue instituido por ninguna cultura. El matrimonio no fue instituido por ninguna religión. Nadie ha inventado el matrimonio.
ninguna religión, ninguna cultura nos ha impuesto el matrimonio. Fue Dios desde el inicio. Fue el Señor el que instituyó el matrimonio, Dios mismo. Entonces, cuando se habla de esa palabra que dice unirá, habla en un sentido de una unión que va a ser permanente. Habla de un sentido que eso será para siempre. Cuando habla la palabra unión, habla de permanecer juntos, de modo que nunca se considera el divorcio. O sea, lo que Dios quiere y desea desde un principio, desde el inicio de la creación, tanto para el hombre y para la mujer, es que los matrimonios sean para siempre. Pero vamos a ver realmente el contexto histórico del texto que estamos escudriñando acerca del divorcio en Mateo 5:31. Y dice que también fue dicho, escuche bien, también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Entonces, para poder entender un poco este tema, tenemos que ver que Jesús está hablando con quién en el Sermón del Monte. ¿Quién es su audiencia? ¿Quiénes lo están escuchando? Estaban los fariseos, estaban los maestros de la ley, tenía una audiencia, una influencia de judíos, sus discípulos. Entonces ellos estaban siendo enseñados en ese tiempo de Jesús. Vamos a llevarlo a ese contexto. Ellos estaban siendo enseñados por los maestros de la ley en ese entonces, los fariseos. Entonces recordemos también que los fariseos tenían una influencia muy poderosa en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban metidos en la política, estaban metidos con el gobierno, tenían poder, tenían autoridad. Entonces tenían una gran influencia social los fariseos. Entonces tenían ese poder para poder transmitir esas enseñanzas. Y una de esas enseñanzas que ellos transmitían al pueblo judío en ese entonces era que se podía divorciar las personas por cualquier causa, por cualquier cosa. Entonces vemos que en ese tiempo, en la antigüedad, era muy fácil pedir el divorcio o dar carta de divorcio, ya que un hombre en aquel tiempo podía divorciarse de su esposa por cualquier motivo. En esa cultura, en ese tiempo, el hombre, por así decirlo, era muy machista. En ese tiempo el hombre tenía más influencia que la mujer. Las mujeres en aquel tiempo no eran muy reconocidas, no eran muy importantes, no eran muy consideradas. Entonces, cuando Jesús nos habla y nos dice en este pasaje de Mateo 5:31, Jesús nos dice: ¿oíste qué fue dicho? Cuando dice eso, Él está mencionando un pasaje del Antiguo Testamento. Y este pasaje lo vemos en Deuteronomio. Pueden ir a Deuteronomio 24. Entonces, cuando Jesús nos dice en la palabra: ¿oíste qué fue dicho?, Él está mencionando también la palabra, la ley, que era lo que se estaba enseñando en aquel tiempo. Deuteronomio 24, versículo 1. ¿Qué dice el prefacio? Deuteronomio 24. Bueno, en la mía sí tenía. Leyes sobre el divorcio, decía el prefacio de él. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la expedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces,
Todos estos estudiosos de la ley, todos estos fariseos, todas estas personas que enseñaban esta práctica del divorcio, pero ellos lo que hacían era tomar estos textos, por decirlo, fuera de su contexto, a su conveniencia, dándole el valor o el realce más al hombre y haciendo o menospreciando a la mujer, favoreciendo más a los hombres. Y las mujeres en aquel tiempo se le daba carta de divorcio por cualquier cosa, por cualquier tontería. Si la mujer no le hacía bien la comida, no sirve, carta de divorcio. Si la mujer no podía lavar, carta de divorcio. Si la mujer cualquier tontería le hablaba mal, carta de divorcio. Era muy fácil en aquel tiempo divorciarse. Entonces los fariseos también enseñaban esta práctica del divorcio. Por eso es que ellos también en Mateo 19 le hacen esa pregunta. ¿Por qué? Porque fue como para una ley que le dio Moisés al pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero vamos a ver también por qué Moisés le dio esa ley en ese tiempo a Israel. Entonces Dios ha permitido esto a través de Moisés, como les venía diciendo, a través de Moisés. ¿Por qué? Porque los hombres de Israel, desde aquel tiempo, ellos tenían endurecido su corazón. Y eso lo habla en Mateo 19:8, que también se va a hablar acerca de estos pasajes, acerca del divorcio. Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, dice, al principio no fue así. O sea, el modelo, el diseño del Señor acerca del matrimonio nunca fue así. Nunca fue promover el divorcio. Nunca fue que las personas que se casaran rompieran ese pacto. Nunca ha sido el propósito del Señor. ¿Pero por qué pasa? Por la dureza de nuestros corazones. Entonces es la causa que hoy en día se lleguen hasta estas instancias del divorcio. Es un corazón endurecido. Un corazón endurecido primeramente ¿con quién? Con Dios. Y segundo, un corazón que está endurecido con el cónyuge, con su pareja. Entonces el problema no es Dios, porque Dios no desea eso para los matrimonios. El problema es que nosotros nos dejamos endurecer el corazón. Primeramente lo endurecemos a Dios y luego lo endurecemos con el cónyuge. Pero como lo dice Jesús, desde el principio no era esa la intención de Dios. Dios desea que el matrimonio sea algo permanente, que sea para siempre. Entonces, es un problema que se vive hoy en día. No solo la gente de afuera del mundo, sino lamentablemente dentro de las iglesias. Se ve mucho. Muchas veces se promueve esto sin saber. Muchas veces se enseña mal a las personas. Y muchas personas por desconocimiento caen en esto. Recuerdo la última vez que tuvimos unas charlas matrimoniales, estaban los pastores ahí. Y se me quedó una frase se me quedó. Y es que decía... el pastor Jack decía: una persona que es nacida de nuevo, una persona que es un creyente, que ha aceptado realmente a Jesús, nunca va a tener en su idea, en su mente, ir al matrimonio pensando que se va a divorciar. Ni se le tiene que cruzar por la cabeza llegar hasta ese punto. Entonces, nosotros tenemos que tener presente que nunca fue el deseo del Señor, o nunca el Señor desea una separación al momento de que nosotros llegamos a casarnos, sino que Él desea que el matrimonio sea para toda la vida. Y vemos ahí mismo en Mateo 19:6, así que
que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, debemos de estar seguros nosotros del paso que hemos dado o del paso que darán muchos aquí en la iglesia. Debemos tener cuidado de la persona que vamos a escoger. Ustedes que no se han casado, deben tener mucho cuidado de las personas que van a escoger para toda la vida. Pero esto no quiere decir, hermanos, que aún dentro del matrimonio todo va a ser perfecto. Esto no quiere decir que aún dentro de nuestras relaciones todo es color de rosa o todo lo llevamos bien, que no tenemos problemas, que no tenemos dificultades en el matrimonio. No quiere decir que dentro del matrimonio no hay discusiones, no hay desacuerdos. Eso es normal dentro de los matrimonios. Es normal. Y hay un comentario que me gusta mucho y muy acertado, es que dice que el matrimonio es la unión de dos personas imperfectas que confían en un Dios perfecto. No crea que nosotros somos perfectos. Estamos siendo perfeccionados por el perfecto que es Cristo. Como lo dice Filipenses 1:6. Estamos siendo perfeccionados. Y esa perfección es progresiva. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo vuelva por su iglesia, por nosotros. Entonces, dentro del matrimonio van a venir problemas, van a venir discusiones. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo como el centro de nuestro matrimonio, cuando ponemos nuestra confianza y nuestro matrimonio en las manos del Señor, Él nos ayudará, nos fortalecerá, nos guiará y nos dará sabiduría para poder afrontar todas estas situaciones que vengan a nuestras vidas. También no debemos descuidar nosotros que tenemos un enemigo que es real, un enemigo que está pendiente, un enemigo que aborrece, que odia todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha formado. Si Dios instituyó el matrimonio desde un principio, Él va a querer destruirlo. Él va a querer que las personas lleguen al divorcio. No debemos descuidar las acechanzas, no debemos descuidar las mentiras del enemigo. Él va a querer destruir todo lo que Dios unió. ¿Y cómo lo hace? Va a sembrar celos en nuestras vidas, como en matrimonio. Va a hacer más visibles las fallas del uno del otro. Va a decir, ¿te mereces algo mejor? Solo pleitos, solo problemas, solo discusiones. ¿No crees que te mereces algo mejor? ¿No crees que con otra persona vas a ser más feliz? Mira qué mal se ve. Está mejor la otra o está mejor el otro. Van a venir todo ese tipo de pensamientos, van a venir todos esos quizás recuerdos a nuestras mentes de lo que éramos antes. Van a venir las tentaciones, van a venir los problemas. El enemigo va a querer destruir lo que Dios ha formado, lo que Dios ha dado, lo que Dios ha instituido, que es el matrimonio. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que prestar atención a las palabras de Jesús y no dejar endurecer nuestros corazones. Recordemos que solo Él también puede quitar la dureza aún de nuestros corazones. Y vamos al versículo 32 de Mateo 5. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Como les venía diciendo, en aquel tiempo
también se debatían estos temas. En aquel tiempo también había conflictos, habían, por decir, dos bandos, unos que decían que no, que se podía separar por cualquier cosa, que se podía divorciar. Si una mujer no valía, pues se le daba carta de divorcio y ya está. Y habían dos escuelas, por así decirlo. Habían dos posturas diferentes. Estaba la escuela de Shammai y estaba la escuela de Hillel. Entonces, la escuela de Hillel, que también era llamado el viejo sabio, vivió del 70 antes de Cristo. Y que fundó esta escuela liberal, que interpretaba también las escrituras, interpretaba la palabra, enseñaba que cualquier cosa que el marido descubriera de su mujer que no le pareciera, como por ejemplo no poder cocinar, volverse demasiado vieja o considerarla incapaz para los quehaceres del hogar, podía ser una causa de divorcio. Eso era lo que enseñaban esta escuela y era la influencia que había en aquel tiempo para los judíos. Habían dos influencias muy grandes en aquel tiempo y la gente estaba siendo enseñada por eso. ¿Por qué? Porque cogían este texto de Deuteronomio y se aprovechaban. ¿Y qué pasaba? Las mujeres en aquel tiempo estaban siendo descuidadas. Se les daba una carta de divorcio por cualquier cosa. Como les decía, si se ponía vieja, si se ponía fea, si el hombre ya la miraba fea, tome, voy con otra. Entonces, lo que trata de hacer Jesús en este texto es aplicar también la justicia, darle valor también a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban siendo devaluadas, las mujeres estaban siendo tratadas de la peor manera, las mujeres estaban quedando solas, desprotegidas, se les quitaba todo. El Señor tenía que hacer algo, el Señor tenía que aplicar justicia también. Y estaba la escuela de Shammai, que esta escuela o esta enseñanza que ellos daban sí se apegaba más a las enseñanzas de Jesús y decía que se podía divorciar nada más por causa de fornicación. Pero nosotros, cuando hablamos de la palabra fornicación, es la palabra griega utilizada, es porneia, que también se refiere a la inmoralidad sexual en general. En otras palabras, Jesús habla del divorcio y habla que solo es justificable en caso de situaciones de infidelidad sexual. Y Jesús comienza diciendo en este texto: pero yo os digo. ¿Qué indica esto? ¿Qué está presentando Jesús aquí? Una enseñanza contraria a lo que los fariseos en aquel tiempo estaban interpretando, a lo que los fariseos estaban enseñando acerca de la tradición de la ley. Está presentando y le dice: pero yo os digo, les estoy enseñando, les estoy diciendo yo. En otras palabras, Jesús le está dando una gran importancia al tema del matrimonio. Jesús aquí no está en ninguna manera fomentando el divorcio o está diciendo: tienen aquí una salida para divorciarse, hagan esto. En ningún momento lo está diciendo Jesús. En ningún momento está fomentando la inmoralidad sexual, en ningún momento está buscándole una salida al hombre, porque no es la intención. Jesús nos dice que el matrimonio es importante. Jesús nos dice y nos está hablando de la importancia de la fidelidad dentro del matrimonio. Nos está hablando de la importancia de la permanencia matrimonial, que es para toda la vida. Jesús nos dice que aquel que repudia a su esposa, a menos que sea por causa de fornicación, la hace cometer adulterio. Jesús nos está dando una advertencia a los matrimonios, que aquel que se casa con una mujer que es repudiada comete adulterio.
¿Qué significa esto? Que si una mujer es divorciada injustamente y luego se casa con otra persona y esa relación, en esa nueva relación de esa mujer también es considerado como adulterio por cualquier cosa. La palabra es clara. A no ser por causa de una inmoralidad sexual, no podemos. O Dios no da ese justificante. Y Dios tampoco quiere que lleguemos hasta esas instancias. Pero si nuestro corazón está endurecido, si nuestro corazón no practicamos o no tenemos la gracia, la misericordia del Señor, se puede llegar hasta estas instancias. ¿Y qué es lo que causa? Una ruptura, una familia. ¿Qué es lo que causa el divorcio? Los hijos por un lado, se destruye la familia, se destruye el hogar, crea traumas en los hijos, no hay una estabilidad emocional en ellos. Hay muchos problemas cuando pasan estas cosas, y estas cosas se están viendo, y es lamentable que lo miramos aún dentro de la iglesia. No es el deseo del Señor esto. No es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Él instituyó el matrimonio para siempre, para toda la vida. Nunca ha sido el deseo del Señor, ni está promoviendo siquiera en este pasaje bíblico el divorcio. Pero por la dureza de los corazones se ha llegado o se llega hasta estas instancias. Dios aborrece el repudio, Dios aborrece el divorcio. Jesús enseña que el diseño de Dios siempre ha sido una unión para toda la vida, y lo vemos en Malaquías 2:16. Malaquías 2:16 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Porque la mujer que está casada, nos habla también en Romanos. Si me acompañan, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella quedará libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido no se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Hermanos, los que somos casados, los que hemos llegado a esta etapa del matrimonio, el Señor nos manda a que tenemos que amar a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. ¿Por qué? Porque es un regalo que Dios nos dio. Nosotros, como matrimonio, como pareja, debemos reflejar también ese mismo amor que Cristo tiene por su iglesia. ¿Y qué somos nosotros como iglesia? Somos la esposa de Cristo. Somos su esposa. Yo le hago una pregunta: ¿Cristo aborrece a su esposa? ¿Cristo ve fea a su esposa? ¿Cristo ve una iglesia vieja, arruinada, buena para nada? Eso ve Cristo para su iglesia. Así nos ve el Señor a nosotros. Dice su palabra que más bien Cristo la santificó. ¿Para qué?
para sí misma y la ve hermosa, ve una iglesia sin mancha, ve una iglesia sin arruga. Y su esposa, que es la iglesia, que somos nosotros, tampoco podemos ver a Cristo como un maltratador, como alguien malo, sino nosotros vemos a Cristo, que es nuestro esposo, a alguien que nos ama, a alguien que nos cuida, a alguien que nos protege, a alguien que siempre está ahí para con nosotros, a alguien que nos cuida y nos sustenta como iglesia. Entonces, nosotros como cristianos, como nacidos de nuevo, como personas que conocemos al Señor, nosotros nunca debemos pensar en el divorcio. Nunca se nos debe pasar por la cabeza llegar hasta estas instancias del divorcio, sino que la gracia del Señor, la misericordia del Señor es la que nos mantiene a nosotros como matrimonio unidos. Así como Cristo también está unido a su iglesia. Y también este mensaje es para las personas solteras, para los jóvenes, para las personas que también quieren llegar hasta estas instancias del matrimonio, que quieren dar este paso matrimonial. Es muy importante. Nunca piensen que el matrimonio es como el mundo lo ve, o que funciona como el mundo lo quiere hacer ver. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el mundo? Bueno, vamos a conocernos, vamos a casarnos, y si funciona, bien, si no, cada quien por su lado. O vamos a hacernos pareja de hecho. Eso no existe en el Señor. Pareja de hecho y esas cosas no existen. ¿Estás casado o no estás casado? Eso es lo que nos quiere influenciar el mundo a nosotros. Eso es lo que nos quiere hacer ver. Vamos a probar, a ver, vamos a intentarlo, vamos a conocernos y vamos a casarnos, vamos a vivir. Igual se nos da bien, si no, pues cada quien por su lado. Muchos tienen hijos, los hijos por un lado, papá por un lado, mamá por un lado. Se cree el descontrol. Y eso es lo que el enemigo quiere, destruir lo que Dios ha establecido, que es para siempre. Tenemos o tienen los hermanos que quieren llegar a este paso. Su mentalidad es buscar a honrar al Señor, poner a Cristo en el centro de sus matrimonios, construir un matrimonio que sea para alabanza, para gloria del Señor. Esa debe ser la mentalidad de las personas que quieren llegar al matrimonio. Y nosotros que estamos casados debemos luchar todos los días. Luchar todos los días no es fácil, es difícil. Vienen los problemas y muchas veces estamos cansados, muchas veces decimos, no, es que esto no, si no fuera por la misericordia del Señor, si no fuera por su amor y porque Él nos enseña, así como Él es misericordioso con nosotros, así como Él nos ama, nosotros también tenemos que amar a nuestras esposas. Tenemos que enseñar a nuestras esposas, tenemos que ser claros a la hora de hablar y resolver los problemas, porque nosotros debemos de ser serios como hijos del Señor. Cuando pasan los problemas y en vez de enfrentarlos y aclararlos con la esposa y nos vamos para allá poco a poco, el corazón se nos va endureciendo. Poco a poco estamos dejando que la relación se enfríe, poco a poco estamos dejando que los celos, que los malos pensamientos, que la lascivia y todo ese tipo de cosas que nos hablaban los pastores, que contaminan el corazón, vaya tomando cabida en nuestras vidas hasta llegar al punto de que nosotros aborrecemos a nuestro propio cónyuge. Ya no la miramos bonita, la vemos mal arreglada y creemos que es mejor buscarse otra. Y creemos que es mejor buscar algo en la calle, cuando el Señor nos ha regalado una esposa y muchas veces la descuidamos.
cuando el Señor te ha regalado un esposo y muchas veces lo descuidas. Así trata Dios a su iglesia. Así trata el Señor a su iglesia, a su esposa. Dice que la viste con lino fino. La trata bien. Es misericordioso. Es paciente para con nosotros. ¿O no es paciente Dios para con nosotros? ¿No tiene misericordia Dios con nosotros? Ese es el reflejo. El Señor nos da ejemplo en todo. Ese es el reflejo que debemos nosotros, es la imagen que nosotros debemos coger acerca del matrimonio, de cómo Dios trata a su esposa, que es su iglesia, cómo Dios tiene misericordia de nosotros, cómo cada vez, aunque nosotros fallemos, aunque nosotros cometamos un error, el Señor está ahí siempre. El Señor no nos desprecia, el Señor no nos aborrece, el Señor no nos dice, no, es que ustedes no. Carta de divorcio, no quiero saber nada de ti. Ya está, me busco a otro, tú no me interesas. El Señor no es así. Sino que siempre el Señor en su misericordia nos dice, aquí estoy. Para restaurar, para transformar nuestra vida. Entonces los que se van a casar tienen que saber qué paso, este paso tan importante que se debe dar, que es el matrimonio. Y debe glorificar a Dios. Pero también este mensaje es para todos aquellos que quizás han caído en estos errores, porque somos humanos. Fallamos. Podemos cometer estos errores. Podemos caer en infidelidad. Podemos caer en adulterio. Podemos caer en fornicación. Pero también hay una enseñanza aquí. Y también se les recuerdo que Dios es un Dios misericordioso. Debemos recordar eso también. Nosotros no debemos también ir a la ligera a juzgar a nuestros hermanos. No debemos ir a la ligera y cuestionarlo y mandarlo. No es que vas al infierno, sos un adúltero, pecador, fornicario y estás destituido de la gloria del Señor y ya te entregué a Satanás. Dios no nos enseña eso. Todos los que han caído en estos errores también, les recuerdo que Dios también puede perdonarte si te arrepientes de todo corazón, si te confiesas. Dice el Señor, si confiesas tu pecado y te apartas de él, vas a alcanzar misericordia. Él nos limpia también de toda iniquidad. Su gracia nos restaura, sana los corazones y también puede sanar tu relación matrimonial. Esta es una esperanza para todos aquellos también que quizás sus matrimonios están ahí luchando, que quizás sienten que están perdiendo la batalla, que quizás sienten que el único paso que pueden dar es el divorcio. Les recuerdo que tenemos un Dios perdonador, un Dios real que transforma la vida y los corazones aún más endurecidos. Y Él también puede restaurar los matrimonios, puede restaurar la relación, porque el Señor lo que desea y lo que siempre ha deseado desde un inicio es que el matrimonio sea para toda la vida. Jesús nos enseña, hermanos, que el matrimonio es un compromiso sagrado y que el divorcio y todas estas cosas no se deben tomar a la ligera. Jesús nos enseña que también la importancia de ser fieles en nuestro matrimonio y la permanencia matrimonial. Nosotros debemos tratar, hermanos, el matrimonio con mucho respeto y seriedad, porque es una institución, es algo que Dios ha establecido desde el inicio. Y más adelante en Mateo 19, como se lo venía enseñando, también se habla acerca de esto. ¿Por qué? Porque eran preguntas que se hacían en aquel tiempo, eran debates que también hoy en día se hacen.
Y lamentablemente, por no escudriñar las Escrituras, por no conocer la palabra del Señor, no creemos que Dios restaura, no creemos que Dios transforma. Un ejemplo muy claro, si ustedes han leído al profeta Oseas también, el Señor manda a este profeta que se meta con una ramera. Tiene hijos con ella. Aquel tiempo esas mujeres eran consideradas lo más bajo, lo más último. Y encima esta mujer lo engaña. Vuelve a ese oficio, lo deja con sus hijos. Y el Señor le dice, ve otra vez donde restaura otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor quería dar también una enseñanza al pueblo de Israel. Así es mi pueblo. Así es mi pueblo también. Se comporta como una prostituta, como una ramera. Se va con dioses falsos, me engaña. Pero más, yo sigo teniendo misericordia con él. Pero yo lo sigo restaurando. Pero yo lo sigo amando. Entonces tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios vivo que puede restaurar las cosas, que puede transformar lo malo, que puede transformar todo aquello que quizás nosotros creemos que es imposible, pero para Dios nada es imposible. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, vamos a orar por los matrimonios, vamos a orar también por los hermanos que quieran dar este paso.